Ohayo gozaimasu, amigos, buenos días. Vean, ya se va mi don sin rostro. Aquí está su lonchecito de hoy. Hoy se va más temprano de lo normal, ¿verdad? Iterashai. なんでママのメガネかけてるの目悪くなるよ。 Rika-chan ya está desayunando, amigos. Y acá está el desayuno de Ryusei. Y según Ryusei ya anda guardando, vean, me dejó toda a medias. Ryusei, hay que terminar de guardar, papá. これから学校に行きます。行ってきます。頑張ります。おはようございます。今日も海の方で工事があります。今日はね、結構天気良かったんで日焼けしたんですけども、今日は薄曇りなんで、まあそんなに焼けないかもしれないですね。はい、今日も一日頑張ります。 Amigos, ¿qué creen? Estaba preparando a Ryusei para el kinder y se empezó a poner caliente, caliente y tiene 39 de temperatura. Entonces ya le di medicina ahorita y no lo voy a mandar a la escuela. Ya va a venir el autobús, así que ahorita voy a salir a decirle a la maestra. Por lo general, si tu hijo amanece enfermo, tienes que hablar como a las 7 de la mañana para avisar que no va a ir, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso que Ryukon amaneció bien, vean, hasta estaba juegue y juegue y de repente se empezó a sentir mal y como tiene tosecita desde hace días, entonces ahorita voy a hablar al hospital para sacar una cita y lo voy a llevar al doctor, yo creo, porque no me gusta verlo así enfermito. Ya hablé al hospital, amigos, apenas son las 10 de la mañana y me dieron cita hasta las 3 de la tarde. Hay mucha gente hoy. Veanlo, pobrecito. Ya le di medicina para que se le baje la fiebre y aquí tenemos unos parchecitos para bajar la fiebre que venden aquí en Japón, pero a Ryusei no le gusta. Ya, mi amor. Así que espero que se le baje muy prontito la fiebre. Y aquí me quiere tener con él aquí en el sofá, así que aquí me voy a quedar. Y estaba aquí en el sofá leyendo los comentarios del YouTube. Y pobrecito mi bebé, verlo así enfermito y diciéndome ahí, ay, que es un guarico, que denle nalgada. Y hay muchas personas que me dicen, ay, Ruti, no vayas a dejar de hacer videos por los comentarios. No, amigos, yo no me ofendo por los comentarios, al contrario, agradezco a todos los que me comentan. Y pues también entiendo a todas las mamás que me comentan o que hacen como el debate, ¿no? De que, yo también soy mamá, pero es que mi hijo no era así, y que se pelean entre unos con otros, ¿no? No me enojo tampoco y mejor no comento porque yo también soy mamá, obviamente, y yo también era así, amigos, de que cuando yo tenía a Yurika chiquita, yo era de las que siempre decía, ay, pero es que mi hija no es así, y es que yo la eduqué, y es que, porque así somos, la verdad, pero hasta que no nos toca experimentar con otro hijo que tiene, obviamente, carácter diferente, todos somos muy diferentes, y así los niños también son muy diferentes. Para mí está siendo un poquito complicado. Ryusei, obviamente lo estoy educando, le estamos enseñando, es más sensible que Yurika a todo, ¿no? A cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando está molesto, cuando tiene calor, ¿no? Y ese enfado que él tiene, esas molestias, pues la saca a flote también, ¿no? Pero como les digo, todos los niños son diferentes y prefiero pecar en internet de que me digan, ay, que no lo educa, que es muy así, a pecar de otra cosa, porque en el momento en que yo empiece a poner cómo educo a mis hijos o que yo le grite algún día delante de la cámara o le dé una nalgadita, entonces tampoco me van a dejar de criticar por eso. Así que no me ofendo con los comentarios. Ustedes sigan comentando, son libres de comentar lo que quieran. Obviamente a las personas que sí son muy groseras, que hablan con majaderías o malas palabras o que molestan a otros nada más porque sí, a ellos sí no los bloqueo, pero sí elimino a veces un comentario así, pero no, por lo general no me molestan los comentarios, al contrario, me gusta leerlos. Y es que aparte de esto de estar en internet, pues uno se expone a eso, ¿no? Y si no te formas esa capita para los comentarios, entonces pues no es bueno que tengas un trabajo como este, ¿no? Ya le bajó la fiebre a mi bebé, amiguitos. Ya hasta aquí hizo un panecito. Le quería dar este pescadito con pollito, pero no quiso, amigos. Pero bueno, que coma algo, porque después que lo lleve al hospital le van a dar medicina. ¡Uy, está rico, papá! ¡Ay, qué cala tan bonita! Ay, amigos. はい、今日コンビニでね、こんなの売ってました。タケノコの砂糖のマンゴー味。美味しいかな。普通はこれチョコレートの味なんだよね。はい、食べてみましょう。じゃじゃーん、すっごい匂いがマンゴー。美味しいです。美味しい美味しい。これお家持って帰ってルティさんとゆりかにも食べさせたいと思います。流星は食べるかな、どうかな。
Son las 2 de la tarde ya, amigos. Voy a hacer una sopita de verduras para Ryuse y para el ratito que llegue del doctor, porque no quiere comer así como cosas pesaditas como arroz y eso no quiere. Entonces le voy a hacer una sopita a ver si así come y a ver si adelanto algo para la cena, porque saben que siempre que voy al doctor te dan cita, pero siempre, híjole, se tardan un montón. Yo creo que voy a llegar como hasta las 5 de la tarde a la casa. Y Yurika llega después de las 3:30. Lo bueno que ella tiene llave de la casa y le voy a dejar una notita. Y hoy tiene que ir a clase de piano, así que espero llegar antes de que se vaya a su clase de piano. Cuando vas al hospital tienes que llevar por lo general el libro de maternidad de tu hijo, pero yo en este caso nunca lo utilizo. Y la libreta de medicina del niño también, porque aquí siempre te estapan cuando te dan una medicina, y la tarjeta del hospital, la tarjeta del seguro, pero yo ahorita no tengo tarjeta de seguro porque Don Sinroso ven que cambió trabajo, entonces dependiendo del trabajo te dan tu nueva tarjeta, así que a mí apenas ya están listas pero no me han llegado, así que como no tengo tarjeta de seguro voy a tener que pagar todo al 100%. Si tienes tarjeta de seguro nada más pagas el 30% de todo, de la consulta y de las medicinas, pero sin tarjeta tienes que pagar todo y pues ven que el doctor sale carísimo, pero como yo ya tengo tarjetas, igual ahorita pago todo y ya después cuando me lleguen mis tarjetas voy de nuevo al hospital y hago el cambio y ya me regresan mi dinero. Y Ryuse, véanlo, todavía anda con su short del kinder. Se lo iba a quitar, pero como lo tengo que lavar hoy en la noche, ayer lo iba a hacer y se me olvidó, entonces ya que lo termine de ensuciar, ¿no? Papi, no te quites las calcetas, ya vámonos, vámonos. Ahorita le voy a hablar al taxi y ya nos vamos. ¿Qué pasó? Ryuse se talla con el papel, su uñita lastimada. Es que un día por andar ahí de corre y corre para arriba y para abajo se golpeó en la uñita con la puerta y se le quedó así negrita. Ay, ya estás bien, ¿verdad, papá? Vamos a llevarte al doctor para que te dé medicina y que te cures, papi. Por cierto, en el hospital les voy a estar grabando con mi celular porque con la cámara esta no voy a poder. Amigos, pues ya salimos del hospital que está aquí atrás y aquí mismo está la farmacia. Ya pasamos porque primero vas a la consulta y ahí te dan una lista de medicinas y ya después pasas a la farmacia y traes tus medicinas. Y no me cobraron de más, me dijeron que cuando ya tenga mi tarjeta que la traiga y que no va a haber problema. Y ahorita pues ya le hablé a un taxi, lo estoy esperando. Es lo malo de andar en taxi, amigos. Ay, Ryukun, ima, byoin kara kaete kimashita. Ryukun, kawaisou ne. Y pues lo que me dijo el doctor es que son las anginas, o sea, tiene todo rojito aquí la angina, entonces me dijo que le duele la garganta y eso mismo le provoca la temperatura. Y también le hicieron como la prueba de la influenza, porque dice el doctor que ahorita está dando mucho aquí en los niños la influenza, entonces lo checaron, pero no tiene nada de eso. Y me dijo que pues que a lo mejor hoy en la noche le sube un poquito la fiebre, pero ya con la medicina mañana va a estar bien, y si mañana está bien pues ya puede ir a la escuela porque no es nada contagioso. Y en dado caso de que con la medicina le siga subiendo la fiebre mañana, pasado, entonces tengo que volver a ir al hospital otra vez, pero yo creo que va a estar bien. Sí son las anginas, yo creo, porque en la mañana como que anda así como que al tragar le duele, ¿saben? Y me voy a poner a cocinar porque antes de irme no me dio tiempo de terminar, así que voy a cocinar ahorita. Vean, Yurika enviciada con el YouTube, amigos. Le encanta ver a estas niñas. A Kanaki Channel le encanta Yuri, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal te fue en la escuela, mi amorcito? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. あとね、席がやってね、好きな人と隣になった。 Ah, te sentaste al lado del que te gusta. Pillina esta, véanla.
Ajá. ¿Cómo ven? Nosotros ya vamos a cenar, amigos, porque Don Sinroso va a llegar tarde otra vez. Kirika ya está comiendo. Y vean, hice sopa de pollo para los niños. Aunque como no tenía pollo, le puse carne molida de pollo. Y vean, como en México, con arroz. Y esto. Sí, chile verde. Sí, les comenté, ¿verdad? Que encontré chile verde auténtico aquí en Japón. Que es medio raro que yo lo haya encontrado, la verdad, porque en 10 años nunca lo había visto aquí en Japón. Y me lo iba a comer de amor, como decimos en México, de a mordidas. Pero no me atreví, lo piqué y lo voy a comer. Aquí le voy a echar a la sopita y con limón, a ver si después no me arde el estómago. Uy, no, amigos, con chilito aquí adentro, otro mundo. Súper rico, la verdad. Sopa, cómete la sopa, ándale. Amigos, vean quién llegó. Kaeri, mi amorcito. Sí, ya es bien tarde y dice que va a estar llegando tarde todos los días. Sí. Pero ¿saben qué, amigos? Antes de que yo hiciera videos de YouTube y eso, cuando él llegaba tarde así, yo estaba bien deprimida y luego, no sé, no me gustaba que llegara tarde, ¿verdad? Siempre me ponía así como que cabizbaja porque llegaba tarde. Pero ahorita que hago videos, como ando tan ocupada en el día, ya casi no siento que llegas tarde. Se me va el día súper rapidísimo, amigos, súper rápido. Sí, hoy también, sí. Sí, pero lo bueno que dice ahorita ya está bien. Tiene ahorita una poquita de temperatura, pero antes de dormir le vamos a dar medicina. Pero está bien. A esta sopa le piqué chile verde de México. Y bien rica. ¿Quieres? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, está probando el chile verde con sopa. Está rico, ¿verdad? Sí, sabe muy diferente, ¿verdad? La sopa con chilito, limoncito y ahora con unas tortillas recién hechas a mano. Uy, híjole, más rico. Pica, ¿verdad? Para mí pica más el rojo que el verde. Pero este chile verde, como es más delgadito, pica más que los otros más gruesos. Ya está llorando Don Sin Rostro. Dice que ya no se le va a terminar el chile. Eso, caray, quedó oishi. Y vean, ahora toca lo japonés, pulpo crudo con salsa de shoyu y wasabi. A mí me encanta el pulpo crudo, amigos. Es que a Don Sin Rostro el pulpo y el camarón crudo casi no le gustaban. Pero el pulpo ya le empezó a gustar. Ah, está como babosito el camarón crudo. Oigan, le estaba diciendo a Don Sin Rostro que ahorita que tengo chile verde, siempre he visto el aguachile en otros videos que veo y siempre se me antoja horrible, amigos. Y decía yo, pero no hay chile verde, no lo puedo hacer. Y vean, ahorita que me acuerdo, sí se puede. Lo voy a hacer. Amigos, estuve plática y plática con Don Sin Rostro. Ya Yuri se fue a dormir. Tengo a Ryuse aquí, me voy a bañar y ya me voy a dormir, amigos. Son las 9 de la noche. Hoy no edité video, pero quiero descansar porque siento mi garganta rara. Entonces quiero dormir temprano para no amanecer enfermo otra vez. Y luego ven que Ryuse anda ahorita enfermito, me va a pasar todas las bacterias. Tengo que descansar. Bueno, amiguitos, entonces hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre. Saben que los queremos mucho. Les mandamos muchos besos, se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Ok, amiguitos, bye bye, matane. Hola Ruti, saludos desde Chile, te habla Eriol, vivo en Santiago y quería decirte que veo siempre todos tus videos. Estuve un poco atrasado por diversos temas y me estoy poniendo el día ahora. Acabo de ver el video de tu aniversario de matrimonio y creo que las palabras que se decían tú y tu esposo me emocionaron bastante. Quiero pedirte que por favor no pares de hacer lo que haces porque realmente llenas mis días y saludos y bendiciones a toda tu familia. De verdad, siento que tú eres parte de mi familia también porque me acompañas todos los días cuando estoy solo. Matane.